Sí, sí, 1, 2. Sí, claro. Un minuto, por favor. No, medio. Amén. Ahora quiero invitarle que usted pueda abrir su corazón ahí donde está y pueda abrir sus oídos del alma para el mensaje que tiene el Señor para usted hoy y que pueda ser el complemento de lo que usted ya recibió al adorarle esta mañana. Dice amén. Quiero dejar el tiempo al pastor Franco, él es el encargado de darnos hoy el mensaje de la palabra poderosa del Señor, y usted atento para lo que el Señor tiene hoy para usted. Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de reunirnos con algunas limitaciones, o limitantes, pero gracias a Dios que podemos hacerlo. Y nos alegra mucho verlos y que estén acá. Vamos a orar en esta mañana para luego entrar en la meditación de la palabra de Dios. Tengo para ustedes el inicio de una peregrinación. Vamos a comenzar un tema al que he titulado la peregrinación hebrea. Y esta peregrinación va a constar de 12 estaciones, 12 campamentos, 12 pasos, 12 resoluciones que nosotros debemos hacer para llegar del punto donde estamos hasta la meta que nos es propuesta. Vamos a orar entonces para luego entrar en ello. Querido Padre, gracias te damos porque te hemos alabado, Señor, un momento, y ahora nos disponemos a meditar en tu palabra. Señor, creemos firmemente que lo que tú quieres es llevarnos detrás del velo, es llevarnos al lugar santísimo,
es llevarnos al punto, al lugar donde podamos experimentar el cumplimiento de todas tus promesas, Señor. El propósito, Padre, de tu corazón es que no nos quedemos cortos, sino que terminemos nuestra carrera y, como dijo Pablo, la terminemos con gozo, habiendo alcanzado todo aquello, Señor, que tú de antemano habías preparado para nosotros. Danos entendimiento en esta hora para poder comenzar, Señor, este peregrinaje, y bendice a tu pueblo con cada verdad que vamos a recibir, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplico y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bendito sea Dios. Voy a tomar un poco de agua, hermanos. Le he titulado, como les dije, a este tema que nos va a durar unas 6, quizá unas 6 prédicas. Le he titulado Una peregrinación hebrea. Y no porque vayamos a ir a Israel en lo físico, sino porque vamos a hacer un recorrido a través del libro de los Hebreos. Vamos a ver en el libro de los Hebreos 12 resoluciones para poder entrar detrás del velo en el lugar santísimo. Realmente el tema central del libro de los Hebreos es la entrada detrás del velo. De hecho, el Instituto Bíblico tiene un libro escrito por el pastor Bailey, que es un comentario sobre el libro de los Hebreos que tiene ese nombre, Detrás del Velo, porque ese es el mensaje central del libro a los Hebreos. Lo cual, hermanos, es un sinónimo de alcanzar el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Es un sinónimo de llegar a la meta, de llegar a cumplir o a experimentar el propósito perfecto de Dios para nuestra vida. Ahora, en su redacción en el griego, yo no sé griego, pero he tratado de averiguar con los auxiliares y las facilidades que tenemos en nuestros días en el internet y con tanto maestro precioso que nos comparte sus tesoros. He llegado a comprender que en su redacción original en el griego, el libro de los Hebreos nos presenta 12 resoluciones significativas que están en forma de imperativos pronunciados en el plural de la primera persona. Voy a repetir eso porque es muy importante. En la redacción original del libro, en el griego, se nos presenta en hebreo 12 resoluciones significativas que están en forma de imperativos pronunciados en el plural de la primera persona. ¿Cuál es el plural de la primera persona? Nosotros. Es el plural de la primera persona, nosotros. Y hay 12 resoluciones en el libro que son 12 imperativos. ¿Qué es un imperativo? Es como una orden, es un mandato, es algo que se exige, un imperativo. Bendito sea Dios. Son 12 frases, hermanos, que revelan las acciones que debemos hacer o tomar en conjunto, como familia, como congregación, para alcanzar aquello que Dios tiene para nosotros detrás del velo. Yo le he pedido a mis hermanos de producción que nos puedan colocar esas 12 resoluciones, y creo que van a estar ahí. Pongan cuidado. En la carta a los Hebreos encontramos
estas 12 resoluciones. Número 1, dice, temamos pues. Número 2, procuremos pues. Número 3, retengamos pues. Número 4, acerquémonos al trono. Número 5, vamos adelante. Número 6, acerquémonos al lugar santo. Número 7, mantengamos firme. Número 8, considerémonos al amor y a las buenas obras. Número 9, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Número 10, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Número 11, salgamos fuera del campamento, ¿sí?, con Él. Y número 12, ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza. Entonces hay 12 imperativos en el libro a los Hebreos que constituyen el peregrinaje desde el punto donde estamos hasta donde Dios quiere que lleguemos. ¿A dónde quiere Dios que lleguemos? Detrás del velo, al lugar santísimo. Somos una iglesia llamada a entrar detrás del velo, no a quedarnos en Egipto, no a quedarnos en el desierto, sino que llegar a nuestra tierra prometida. Amén. No quedarnos en el atrio, no quedarnos ni siquiera en el lugar santo, pero llegar al lugar santísimo. Ese es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esta iglesia en particular tiene ese llamado. Tenemos ese llamado. Ahora, hay 12 resoluciones que debemos hacer para llegar detrás del velo. Amén. Ahora, en estas 12 resoluciones, hermanos, hay 2 que se parecen, pero que no son realmente iguales. Las que comienzan con la palabra acerquémonos. La primera dice acerquémonos al trono de la gracia, que es una cosa. Y la segunda es acerquémonos al lugar santo o lugar santísimo, es otra cosa. También hay una que dice retengamos nuestra profesión o confesión, ¿verdad? Y otra que es similar, que dice mantengamos firmes sin fluctuar nuestra profesión y confesión. O sea, no nos confundamos, no significan lo mismo. Lo vamos a estar viendo cuando lleguemos a cada una de ellas. Bueno, ahora quiero enfatizar esto, por favor, cáptelo. El hecho de estar en forma imperativa denota resolución o toma de decisión por parte de nosotros. Y el hecho de estar en plural, en el plural de la primera persona, indica que no podemos hacerlo solos. Necesitamos la ayuda de los demás. Necesitamos estar en forma conjunta. Porque no dice teme pues, no, dice temamos. No dice procura, dice procuremos. No dice retén, dice retengamos, y así sucesivamente. Entonces, el hecho de estar en el plural de la primera persona indica que debemos tomar esas decisiones en forma conjunta. Y esto es algo, hermanos, que no debemos olvidar. Nosotros no somos independientes, somos interdependientes. No somos independientes para hacer estas cosas cada uno por su lado, ¿verdad? Unilateralmente, sino que formamos parte de un cuerpo y también de una congregación, por lo que debemos hacerlo en conjunto, en conjunto. Alabado sea el Señor. En Efesios capítulo 4, versículo 13, Pablo pone el énfasis en lo colectivo, no en lo individual. Él lo pone en lo colectivo. Miremos lo que dice Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos. Fíjese, no es hasta que tú llegues
o hasta que yo llegue. No. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Note que Pablo está haciendo énfasis ahí en la colectividad, no en la individualidad. Luego en el versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, no solo un miembro, no un dedo ni una uña, todo el cuerpo, dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, debemos entender que no se trata de solo yo o solo usted. Se trata de nosotros. Se trata de la colectividad del cuerpo de Cristo. No vamos a lograr estas 12 cosas que vamos a estudiar solos, sino que las vamos a lograr si dependemos los unos de los otros. Amén. De la misma manera que en un cuerpo humano, un órgano depende del otro. ¿Sí? Un órgano depende del otro. Y así un miembro depende del otro. Un dedo depende del brazo. El brazo depende del hombro. Un miembro depende del otro. Asimismo, hermanos, en el cuerpo de Cristo nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Los unos a los otros. Por lo cual, estas 12 resoluciones están en plural de la primera persona. Bendito sea Dios, que es nosotros. Bueno, vamos a la primera. Hoy voy a compartirles 2 con la ayuda del Espíritu Santo. Y la primera resolución es: temamos pues. Temamos pues. Y la encontramos en Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2. Vamos ahí, por favor. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Bueno, la primera resolución que debemos hacer en conjunto, hermanos, es temer. Temer. No sea que nos pase lo que le sucedió al Israel del Antiguo Testamento. ¿Qué les pasó a ellos? ¿Saben? No pudieron entrar en su reposo. No pudieron entrar en Canaán. Los que salieron de Egipto no pudieron entrar. Ahora nosotros debemos temer, no sea que nos pase lo mismo, pues. No queremos que nos suceda lo mismo. Por eso es esta resolución. Ahora, una de las reglas de la hermenéutica para interpretar correctamente la escritura es tomar en cuenta el contexto de la porción que se va a interpretar. Amén. Tomar en cuenta el contexto. Yo quiero tomar en cuenta el contexto de este texto de Hebreos 4, 1 al 2 para que entendamos claramente el mensaje, lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta resolución que Pablo pide de los hebreos y por ende también de cada uno de nosotros. Bueno, miremos, el contexto de esta resolución nos muestra que Israel no pudo entrar en la tierra prometida, no pudo entrar en su reposo, no pudo entrar en el cumplimiento de las promesas que Dios le había dado. Ese es el contexto de este texto, que Israel no entró. Ahora, ¿por qué no entró Israel en su tierra de Canaán? Vamos a ver varias cosas. Primero,
ellos no entraron por la dureza de sus corazones. Quiero que lo leamos en Hebreos 3, 7 al 9. Israel no entró, o digámoslo así para ser congruentes con el tema, no terminó su peregrinación, ¿verdad? ¿Por qué? En primer lugar, por la dureza de sus corazones. Hebreos 3, 7 al 9 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. Aquí vemos que la primera cosa por la cual el Israel del Antiguo Testamento no entró a la tierra prometida fue por la dureza de sus corazones. Y el mensaje para nosotros es: temamos pues, para que no nos suceda lo mismo, que por la dureza de nuestros corazones no podamos entrar detrás del velo. Ese es el mensaje. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Temamos, que no endurezcamos nuestros corazones a la voz del Señor como lo hicieron ellos. Aquí en el versículo 15, siempre de Hebreos 3, dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Escuchen, por favor. Estas palabras Dios se las dijo al Israel del Antiguo Testamento, a los hebreos del Antiguo Testamento. Pero también ahora Pablo se las está diciendo a los hebreos del Nuevo Testamento, a quienes les está dirigiendo este libro. Y esa palabra también es para nosotros, la iglesia del Señor. Porque el Israel del Antiguo Testamento es una sombra de la iglesia, y los hebreos del Nuevo Testamento son como ya las primicias de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor, los que primero se convirtieron para formar parte de la iglesia. Por lo tanto, el mensaje es para nosotros, la iglesia de Cristo Jesús. Temamos pues, hermanos, y no endurezcamos nuestros corazones. Amén. Ahora, la segunda causa por la que Israel no entró en su reposo fue por tener un corazón vagabundo. Fíjese, vagabundo. Eso lo dice Hebreos 3, 10 y 11. Dice: a causa de lo cual, dice el Señor, me disgusté con esa generación. Y dije, mire lo que dijo: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, dice Dios, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Qué tremendo. La segunda razón por la que aquella generación no entró, ¿verdad?, en la tierra prometida fue a causa de tener un corazón vagabundo, no definido, no enfocado, sino vagabundo, suelto, ¿verdad? Suelto, ahí, volando por todos lados. Ahora, desde que salieron de Egipto, Dios les dio una visión. Les fijó un rumbo, una ruta, una meta, su monte santo, la tierra prometida. Lamentablemente, hermanos, Israel en el Antiguo Testamento no captó la visión, no conocieron el rumbo, lo perdieron. Alabado sea el Señor. No entendieron la ruta, no entendieron los caminos de Dios que los llevaría a ese final maravilloso. Tuvieron un corazón vagabundo, errante, sin rumbo, y por eso Dios se disgustó y juró en su ira que no entrarían en su reposo. Ahora el mensaje es claro para nosotros. Temamos pues, para no perder el norte, no perder la dirección, no perder la ruta, el camino, ¿verdad? No perder el rumbo, no perder la visión, no perdamos de vista, hermanos, el punto final,
la meta. No tengamos un corazón vagabundo, ¿verdad? No andemos vagando por el desierto de acá para allá, sino que afirmemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra visión. Afirmémoslo en la meta que nos es propuesta. ¿Cuál es la meta? Entrar detrás del velo. Amén. No quedarnos en el atrio, ni siquiera en el lugar santo, sino que presionar hasta llegar al lugar santísimo detrás del velo. Amén. Temamos para no perder la entrada a ese lugar. La tercera causa por la que Israel no entró en el lugar prometido fue por el pecado. Por el pecado. Leámoslo en Hebreos 3, 16 y 17, donde dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Quiénes fueron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Claro que ellos fueron. ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que, ¿qué hicieron? Con los que pecaron, con los que pecaron, cuyos cuerpos quedaron postrados en el desierto. Aquí el problema fue el pecado. Ya tenían un corazón endurecido, ya tenían un corazón vagabundo, pero a eso le añadieron por lo menos 5 pecados que Pablo enumera en 1 Corintios capítulo 10. Versículo 5 al 11. Vaya conmigo ahí. Dice: pero de los más de ellos, dice Pablo, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Hay un mensaje para nosotros en esto, para que no nos pase lo mismo que les pasó a ellos. Ahora, vamos a ver esas 5 cosas. En el versículo 6, la segunda parte dice: para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Aquí el primer pecado que Pablo señala es la codicia. Si la codicia que llenó sus corazones fue la que los descalificó para heredar las promesas que Dios les había dado. Hermanos, clamemos al Señor para que Él limpie nuestro corazón de la codicia de las cosas malas. Que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Uno de los mandamientos, creo que es, no sé qué número es, pero no codiciarás, creo que es el 11º o el 12º. No codiciarás, dice ahí, es uno de los mandamientos de Dios. Porque la codicia impidió que Israel entrara en su reposo. Y la codicia nos puede impedir a nosotros entrar detrás del velo. Por eso temamos, pues. Temamos. El segundo pecado que Pablo menciona en 1 Corintios 10 está en el verso 7, donde dice: ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. La idolatría fue otro pecado que ellos cometieron. Ellos provocaron a celos, hermanos, al Señor con otros dioses, y esto enojó al Señor sobremanera. Por eso ellos murieron en un día 23,000 ahí en el desierto. Fíjese, hermano, en un día 23,000 personas fulminadas por el juicio de Dios a causa de la idolatría. Cuando se pusieron a adorar al becerro de oro que ellos mismos edificaron al pie del monte. Idolatría. Ahora, cuidado con los ídolos. El último versículo de 1 de Juan dice: hijitos, guardaos de los ídolos.
Cuidado con los ídolos. Fue el segundo pecado. El tercero lo encontramos aquí en el versículo 8 de 1 Corintios 10, donde dice: ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. La fornicación, que también cometieron ahí al pie del monte, ¿verdad?, es el tercer pecado que Pablo menciona en esta porción. Por tal causa murieron esa gran cantidad de personas, y esto les impidió, hermanos, entrar a la tierra prometida. Bendito sea Dios. La fornicación. Bueno, entonces ya llevamos 3 pecados: la codicia, la idolatría, la fornicación. En el versículo 9 dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. El cuarto pecado fue que los israelitas tentaron al Señor, y como consecuencia Dios les envió serpientes ardientes que los mordían, y murió gran cantidad del pueblo. Ahora, la manera en que ellos tentaron al Señor, escuche, tiene tres elementos. La manera como tentaron al Señor según el contexto de ese pasaje en Números 21 del 4 al 6. Tiene 3. Primero, se desanimaron. Número 1. Segundo, murmuraron contra Dios. Y tercero, murmuraron contra Moisés. En eso consistió el tentar a Dios. Se desanimaron. Se desanimó el pueblo. Dice, hermanos, cuidado con el desánimo, cuidado con el debilitamiento, porque si nos desanimamos, el desánimo nos va a llevar a murmurar contra Dios, a murmurar contra nuestros líderes, y al hacer estas cosas vamos a tentar al Señor, y al tentar al Señor vamos a ser destruidos. Ellos, eso fue lo que pasó. Miren lo que dice Números 21, 4 al 6. Ellos dijeron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, ni nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Desanimados, murmurando contra Dios y contra Moisés, tentaron al Señor. El quinto pecado que ellos cometieron está en el versículo 10 de 1 Corintios 10, donde dice: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Como ya dijimos, ellos murmuraron contra Dios, contra Moisés, siervo de Dios, y por eso murieron o perecieron por el destructor. Ahora, escucha, el versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Bueno, para mí el mensaje es claro, y espero que para ustedes también sea claro. Temamos pues, y no pequemos en ninguna de estas maneras en que Israel pecó. Clamemos al Señor porque su santo temor llene nuestros corazones, pues con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 16:6. Bueno, entonces ellos no entraron. Número 1, por la dureza de sus corazones. Número 2, por tener un corazón vagabundo. Número 3, por haber pecado en esas 5 maneras que hemos mencionado. Número 4, ellos no entraron también por la incredulidad. Leámoslo en Hebreos 3, 16 al 19. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él, el Señor, disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró el Señor que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron?
Y mira la conclusión que llega Pablo acá. Dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. De incredulidad. Claramente, hermanos, aquí el escritor dice que Israel no pudo entrar en la tierra porque no creyeron. Fue a causa de la incredulidad que manifestaron, que Dios se enojó y por eso no les permitió entrar en su reposo. Ahora, el mensaje sigue siendo claro para nosotros. Temamos de no caer como ellos cayeron en incredulidad. Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Bueno, entonces escuchen. Hablemos del Israel del Antiguo Testamento. Ellos no pudieron entrar a causa de lo que ya hemos visto. Los hebreos del Nuevo Testamento, a quienes Pablo les está escribiendo esta carta, estaban en riesgo de no entrar en su reposo. También ellos, en riesgo. Y yo me temo que hay mucha gente en la iglesia que está en riesgo de no entrar en su reposo, de no entrar detrás del velo, de no llegar al lugar santísimo, no terminar su carrera con gozo, no llegar a la meta que Dios le ha propuesto. ¿Sí? Las razones: la dureza de corazón, un corazón vagabundo, el pecado, la incredulidad. Ahora temamos pues nosotros, temamos de que esas cosas no estén en nuestra vida y nos vayan a impedir, hermanos, entrar detrás del velo. Bueno, esa es la primera resolución. Temamos pues. Vamos a la segunda. Procuremos pues. Y esta la encontramos en Hebreos 4:11. O sea, procuremos pues significa seamos diligentes pues. Seamos diligentes. Dice Hebreos 4:11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Que no caigamos en lo mismo que ellos cayeron, en semejante fracaso, en semejante ejemplo de desobediencia. Los israelitas no pudieron entrar en su reposo porque ellos fueron negligentes. Sí, negligentes, no procuraron, no se esforzaron. Ellos fueron negligentes. Y hermano, yo tengo temor de que muchos cristianos no van a lograr terminar su carrera por su negligencia, por su pereza. Y yo no quiero ser uno de ellos. Le pido a Dios que me ayude a vencer la negligencia, a vencer la pereza, la indolencia, la apatía, la indiferencia, y que me ayude a procurar, a esforzarme para ir presionando hacia adelante, avanzando para poder llegar finalmente detrás del velo. Y yo quiero animarlos a todos a eso, a que hagamos esta misma resolución. Procuremos pues. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la negligencia va de la mano con la pereza. Son hermanitas. Van de la mano la negligencia y la pereza. Sí. Ellos realmente fueron perezosos. Los del Israel del Antiguo Testamento fueron perezosos. Y los hebreos del Nuevo Testamento estaban ya más o menos en las mismas condiciones. Sí, siendo perezosos. Por eso Pablo, mire lo que les escribe. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo 6, verso 11 y 12. La exhortación de Pablo. Dice, pero deseamos
que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis, ¿qué cosa dice? Perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esto no solamente fue para los hebreos del Antiguo Testamento, también fue para los hebreos del Nuevo Testamento. Y no solo para ellos, pero es también para nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo nos exhorta a que procuremos, a que no seamos perezosos, que no seamos negligentes, sino diligentes, diligentes. Ahora, no solo Pablo nos anima a la diligencia, también Pedro. Quiero que recordemos la escalera de Pedro. La escalera de Pedro. Esta la encontramos en segunda de Pedro 1, 5 al 9. El apóstol Pedro nos muestra que la vida cristiana normal no es una condición estática, hermanos. No es una condición estática, sino que es una condición dinámica. Dinámica, que tiene movimiento. Bendito sea el Señor. Estoy hablando espiritualmente. Examinemos nuestra vida, cómo estamos nosotros en lo espiritual. ¿Nos estamos moviendo o estamos estáticos? Solo esperando que venga el próximo domingo para tomar mi Biblia e irme a la iglesia. Y luego vengo a la iglesia y ahí nomás y espero el otro domingo y sigo igual. No. Bendito sea el Señor. Ahora, mire lo que dice Pedro en esta porción. Vosotros también, note que es plural. Vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, o sea, pureza moral. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, hermanos, no os dejarán estar ociosos, vagabundos y sin fruto, ¿verdad? En el desierto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, estas 8 cosas que menciona aquí Pedro, tiene la vista muy corta. Ni siquiera puede ver la meta. Ni siquiera puede ver que hay un velo y hay la gloria detrás del velo. Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y esto, como se entiende, es habiendo olvidado el propósito por el cual el Señor lo salvó y le perdonó sus pecados. El propósito fue para que pudiera hacer ese peregrinaje desde el punto primero hasta detrás del velo. Alabado sea Dios. Ahora, claramente vemos que no debemos quedarnos estancados, sino que debemos ser diligentes, hermanos. Debemos procurar entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Alabado sea Dios. Ahora, el resultado está asegurado. Mire lo que dice en los versículos 10 y 11 de segunda de Pedro 1. Dice, por lo cual, hermanos, si cumplimos esto, por lo cual dice, tanto más procurad, ahí está otra vez la palabra, procurad, dice, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada, y eso es lo que queremos, será otorgada amplia
y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Notemos que si somos diligentes, que si procuramos y nos esforzamos, aquí Pedro dice, no caeremos jamás, sino que se nos concederá una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, procuremos. No seamos negligentes ni perezosos, sino diligentes y aplicados. Ahora, quiero mostrarles a ustedes un equilibrio que hay en el reino de Dios, que no todos en la iglesia en general lo han entendido. Ahora yo espero que nosotros lo comprendamos esta mañana. ¿Sabe? Hay un equilibrio en el reino de Dios, en todas las cosas, pero en este punto quiero que lo entendamos. Un equilibrio. Debemos entender eso. Por un lado, y déjeme poner aquí a mi lado derecho, por un lado tenemos la gracia de Dios, la gracia de Dios. Pero déjeme poner aquí a mi lado izquierdo nuestro esfuerzo. Es un equilibrio que se ve en las Sagradas Escrituras. Lo que le compete hacer a Dios y lo que nos compete hacer a nosotros. Es algo que tiene que ir de la mano. ¿Sabe? Dios no lo va a hacer todo, ni tampoco nosotros lo vamos a hacer todo. Dios lo ha diseñado así. Bueno, yo te doy mi gracia, yo te doy mi misericordia, aquí está mi poder a tu alcance, yo tengo toda la capacidad, yo soy la fuente, sí, pero necesito que tú te esfuerces, necesito que tú procures alcanzar esas cosas. Yo he puesto un ejemplo en otras ocasiones y he puesto a un niño, póngale de 2 añitos que comienzan a caminar, ¿verdad? Ahí está el niño. Y viene mamá y le dice, a ver, hijo, ¿quieres una galleta? Y el niño dice, sí, quiero galleta. Y entonces viene la mamá y se la coloca en el centro de la mesa. Pero el niño no alcanza. Y el niño mira y comienza a dar vueltas alrededor de la mesa. Y extiende su manita y comienza ahí a arañar la mesa tratando de alcanzar la galleta. Pero la galleta está fuera de su alcance. Pero la madre, cuando ve que el niño quiere la galleta y se está esforzando por alcanzarla, jamás la va a alcanzar por sus propios medios. Entonces viene la mamá y la toma y se la da. Así es Dios. Pero si la mamá le dice, ¿quieres una galleta? Y el niño la mira y le pone ahí la mamá y el niño se va a jugar por otro lado. La mamá dice, este niño no quiere la galleta, no se la da. Y así es Dios. Hay un equilibrio. Bendito sea Dios. Quiero que miremos ese equilibrio en el libro de Proverbios. Primero vayamos a Proverbios 10:22. 10:22. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Oiga, aquí estamos al lado derecho. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Aquí vemos que la fuente de toda bendición es Dios. La bendición de Jehová. De Él proviene la bendición. Esto está de acuerdo con Santiago 1:17, donde dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ese es un lado. La bendición viene de Dios. La bendición de Dios es la que enriquece. Él es la fuente. Bueno, pero bendito sea Dios que Proverbio no se quedó solo con ese punto, porque ese es el 50% de la verdad. Ahora vayamos a Proverbios capítulo 10, verso 4. Verso 4, donde dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es la bendición de Dios la que enriquece
¿O es la mano de los diligentes la que enriquece? Porque aquí son dos lados: la bendición de Dios y la mano de los diligentes. ¿Se contradice la Biblia? No, solo se complementa. Dios hace su parte, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Amén. Por eso es de que, hermanos, esta segunda resolución es: procuremos pues. Y esto está de acuerdo, es una doctrina bíblica, incluso es una doctrina paulina. En 2 Timoteo capítulo 2 verso 1, Pablo lo dice de esta manera cuando escribe a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate. Pero luego añade: en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí están las dos cosas: la gracia de Dios, pero tu esfuerzo. Dios no va a poder darnos las bendiciones que requieren nuestro esfuerzo si no nos esforzamos. Por eso es la segunda resolución, y el mensaje sigue siendo claro: procuremos pues entrar, hermanos, en aquel reposo, ¿verdad?, detrás del velo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Esta mañana yo quiero animarlos, despertarlos, hermanos, impulsarlos, amén, con todo mi corazón, a que miremos lo que le pasó al Israel del Antiguo Testamento, que por aquellas 4 cosas terribles no pudieron entrar en su reposo. No entraron por la dureza de sus corazones. No entraron por lo vagabundo de sus corazones. No entraron por el pecado en sus diferentes modalidades. Y no entraron por su incredulidad. Miremos eso y temamos, ¿verdad?, que no nos vaya a pasar lo mismo, que por esas cosas nosotros dejemos de entrar detrás del velo. Temamos eso. Que el temor de Dios se apodere de nuestros corazones para que nos ayude a apartarnos de esas cosas que impiden entrar detrás del velo. Y que luego, la segunda resolución: procuremos. Esforcémonos. No nos quedemos estáticos, inmóviles, acomodados. No nos quedemos, hermanos, allí dando por sentado, ¿verdad? Por sentado, no, yo ya creí en Cristo, ya la Biblia dice que eso va a venir y eso va a venir. Aunque yo no haga nada, eso va a venir. No seamos así. Eso fue lo que estaban haciendo los hebreos del Nuevo Testamento. Por eso Pablo les escribe eso. Y como ellos son algo así como son parte de las primicias de la iglesia, son parte de la iglesia estos hebreos, el mensaje también es para nosotros. Que no nos suceda lo que le pasó a los hebreos. Que no nos acomodemos, que no nos relajemos, dando por sentado que heredaremos las promesas y que entraremos en nuestro reposo sin hacer mayor cosa. No. Pablo nos exhorta, hermanos, a procurar. Pero quiero terminar haciendo el énfasis sobre que debemos hacerlo en conjunto, ¿verdad? En conjunto, como congregación, como iglesia, como cuerpo. No nos aislemos, no nos separemos del cuerpo. No tratemos de vivir nuestro cristianismo individual. Eso no existe. El cristianismo tiene en sí una vida de iglesia, una vida de cuerpo. Y saben, no podemos nosotros llegar a ser infundidos del temor de Dios si estamos separados. Juntos el Señor va a visitarnos con esa unción. Amén. Y no podemos procurar y ser efectivos en nuestros esfuerzos solitos. No, necesitamos ser parte y vivir una vida de iglesia para poder lograr
estas cosas. Bueno, hoy hemos visto entonces las dos primeras resoluciones que encontramos en el libro de Hebreos, a través de las cuales podemos avanzar para luego llegar y entrar detrás del velo y recibir todas las bendiciones, ¿verdad? El cumplimiento de todas las promesas de Dios a nuestra vida. Entonces, vea, delante de nosotros está la tierra prometida también. Delante de nosotros está el lugar santísimo, ahí detrás del velo. Se lo diré de otra manera. Delante de nosotros está la posibilidad de llegar a ser reyes y sacerdotes de Dios y de Cristo y reinar con Él por los próximos 1000 años y por toda la eternidad. Delante de nosotros está esa posibilidad. Dios, ¿se acuerda de mi mano derecha? Dios ya lo ha provisto todo. Ahora nos corresponde a nosotros tomar esas resoluciones. Bueno, temamos pues, hermanos, y procuremos. Se los leo. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Procuremos pues entrar, hermanos, en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Entonces ya hemos avanzado las primeras dos estaciones. La primera se llama temamos. La segunda, procuremos. ¿Cuántos dicen amén? Porque nos espera la gloria detrás del velo. La gloria detrás del velo. Póngase de pie, por favor. Démosle gracias a Él. Levante sus manos y permítame hacer una oración sobre el asunto que hemos tratado esta mañana. Padre, yo te ruego que a todos los miembros de esta congregación, los que forman parte de este rebaño, nos abras los ojos a lo que pasó con el Israel del Antiguo Testamento, cómo ellos no pudieron entrar y por qué causa. Y que eso nos llene de un temor santo, Señor. Un temor santo. Y que busquemos no ser como ellos fueron y no hacer lo que ellos hicieron. Y que también procuremos nosotros no caer en semejante ejemplo de desobediencia, sino, Señor, seguir avanzando paso a paso en esta peregrinación hebrea para llegar detrás del velo. Bendice con esta palabra a mis hermanos, tanto los del primer culto como los del segundo, y que no se nos olvide que debemos temer y que debemos procurar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y te damos gracias. Amén y amén. Dios los bendiga. Nos alegra mucho verlos y saludarlos, aunque sea de lejitos, pero Dios los guarde y los lleve con paz y bendición a sus casas. Recuerden siempre observar el protocolo de salida para poder cumplir con el mismo. Amén.